Hola, vamos a empezar esta sesión número 5 de la programación con Visual Basic y Excel. Hoy nos vamos a meter con una cosa que hasta ahora no habíamos visto. Bueno, estoy ya en la pestaña de programador, me voy a la pestaña de Visual Basic y si os acordáis en otras sesiones os comenté que hemos trabajado directamente sobre una hoja poniendo una serie de botones, que lo hicimos en las primeras sesiones. Luego hicimos, yendo aquí a este menú, elegíamos formulario y sobre este formulario íbamos colocando diferentes objetos, hemos colocado botones, hemos colocado listas de distribución, cajas de texto, hemos colocado botones de checkbox, radio button, etc. Pero bueno, eso hasta ahora lo que conseguíamos era tener un formulario donde podíamos hacer una serie de programaciones y haciendo operaciones, pidiendo números, haciendo cálculos, etc. Hoy vamos a ver una dimensión nueva, vamos a avanzar un pasito más, ¿vale? Hoy lo que vamos a hacer va a ser crearnos una serie ya de programaciones que las vamos a poder utilizar dentro del libro libremente, sin ningún problema, añadiéndolas o bien en una hoja de cálculo o, como veremos ahora, también en las cintas del propio Excel, metiéndolas en alguna de sus pestañas. Para ello, lo único que tenemos que hacer es que una vez que estamos dentro de Visual Basic, nos vamos aquí a la misma pestaña donde hemos elegido el formulario y en este caso elegimos módulo. A la hora de hacer un módulo, lo que vamos a conseguir es que metiendo aquí una serie de instrucciones que conocemos ya, este módulo va a poder estar disponible, como decía antes, dentro del libro. La única condición para empezar a programar aquí es que lo que tenemos que generar son lo que se llaman procedimientos. Un procedimiento no deja de ser un conjunto de instrucciones escritas en Visual Basic que luego vamos a poder ejecutar desde cualquier parte. Y para que esas instrucciones se reconozcan como tal procedimiento, lo que tenemos que hacer es simplemente darle al principio un nombre, que empiece, la palabra obligatoria es sub para indicar que es un procedimiento, y aquí darle, por ejemplo, un nombre. Vamos a empezar por uno que va a leer una serie de celdas, así que lo voy a llamar leer celdas. Y después del nombre, inmediatamente después, ponemos paréntesis abierto, paréntesis cerrado, pulsamos intro y lo que nos vamos a encontrar ahí es que ha aparecido una línea que pone en sub, que es la que indica el final del procedimiento. Todo lo que nosotros escribamos entre este sub y este en sub va a ser las instrucciones que vamos a poder hacer. Entonces, bueno, yo aquí tengo preparadas unas cuantas, una muy sencillita, que algo ya hemos hecho sobre esto, con la diferencia de que ahora vamos a trabajar ya con celdas. Como veis, en estas líneas he puesto simplemente cuatro variables que he llamado A1, A2, A3 y A4, que van a leer las celdas A1, A2, A3 y A4 de la hoja donde yo me encuentre, la hoja de mi libro donde yo me encuentre. Para ello, lo único que tengo que poner es la instrucción range, que es rango, la vamos a utilizar mucho en la clase de hoy, y entre paréntesis y comillas, la celda a la cual yo quiero leer. Y luego, por supuesto, la propiedad value, que es la que recoge el contenido. Al final, simplemente lo que hago es que la suma de esas cuatro variables, que repito, son los contenidos que habrá en A1, A2, A3 y en A4, me la muestre en la celda A5. ¿Vale? Bastante sencillo. Nos acordamos de que este procedimiento lo he llamado leer celdas. Me voy ahora a la hoja de cálculo y vamos a meter aquí cuatro valores. Así, por ejemplo, por poner 4 cualquiera, voy a ponerlo un poco más grande. Y ahora podríamos hacerlo de esta manera. Yo podría ahora coger y venir aquí al botón insertar dentro del programador, cogería un control de comando y cuando dibuje y termine de dibujar el objeto, veréis que aquí me aparecen todos los procedimientos, también denominados macros, pero en este caso una macro que nosotros hemos programado, que se denominan o que están dentro de este libro. Y aquí está la que hemos denominado nosotros leer celdas. Así que simplemente la selecciono, le digo aceptar. Aquí estaría el contenido, le vamos a cambiar el nombre para que luego sea más fácil de reconocer. Ponerle leer celdas. Y ahora vamos a probarla. Cuando yo pinche aquí, tiene que ejecutar las cuatro órdenes que hemos puesto, que es leerá las cuatro celdas de aquí, y en la celda A5 me devolverá la suma. Vamos a pulsar, y ahí tengo la suma de las cuatro celdas con
el resultado mostrado en la celda A5, ¿vale? Si yo cambio estos números, pues os podéis imaginar que en cuanto pulso otra vez leer celdas, hace la suma. Pero vamos a ver una ventaja más de hacerlo así. Y es que vamos a colocar en esta parte, por ejemplo, que tenemos aquí libre, dentro de nuestra pestaña programador, vamos a colocar un botón que llame a este procedimiento que hemos llamado leer celdas. Para ello tenemos que ir al menú archivo, nos vamos donde pone opciones, aquí nos vamos a donde pone personalizar la cinta de opciones. Fijaros que en la parte derecha yo aquí tengo todas las pestañas que estoy viendo ahora mismo, las que tenía ahí detrás. Veis que aquí tengo la de programador y estos son cada uno de los grupos que hay, ¿no? Estas son las fichas, las que están en primer nivel, y dentro de cada una de esas fichas los grupos que hay. Bueno, pues yo me voy a crear un grupo nuevo. Veis que está seleccionada la de programador. Le digo crear un nuevo grupo y le vamos a cambiar ese nombre. En lugar de nuevo grupo la vamos a llamar macros, por ejemplo. Aceptamos, ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer dentro de este grupo es meter el procedimiento o la macro que acabamos de programar. Para ello me vengo aquí donde pone comandos disponibles, elijo macros y aquí tengo mi macro leer celdas. La doy a agregar, me la introduce dentro del grupo porque lo tenía seleccionado y si quiero puedo cambiarle el icono porque queda un poco más elegante. Podemos hacerlo desde con el botón derecho cambiar nombre, o también aquí tenéis el botón de cambiar nombre y le vamos a poner un dibujito cualquiera, por ejemplo ese. Le digo aceptar y podemos observar que ha aparecido aquí el icono donde pone leer celdas, es el nombre que yo le he dado a este procedimiento y eso significa que ahora ya me va a dar igual hacer clic en este botón que hacer clic en este. ¿Vale? Pincho aquí, vamos a cambiar las cifras para que veamos que hay variaciones. Le voy a dar aquí y ahí tengo la suma hecha. La ventaja de tenerlo aquí es que además ahora yo podría estar en la hoja 2, aquí no tengo el botón, como podemos ver, y sin embargo, cuando yo le diga o haga clic en este botón, me está haciendo la operación, porque está leyendo siempre la celda A1, A2, A3 y A4 de la hoja en la que se encuentre. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una ventaja añadida de cara a poder tener código realizado y poderlo visualizar y ejecutar desde cualquier hoja. Vamos a seguir viendo pues un par de propiedades más o un par de funciones más. ¿Vale? Esta función ya estaría hecha. Vamos a hacer otro. El siguiente ejemplo que tengo preparado, voy a prepararlo aquí, es uno que me va a leer un grupo de celdas y me va a demostrar el valor que tiene cada una de ellas. Así que voy a poner en este de aquí, en este caso le voy a llamar subleer rango. Acordaros, paréntesis, paréntesis, cierro. Observad que en cuanto yo creo un nuevo procedimiento aparece una línea horizontal que me indica dónde acaba el anterior y dónde empieza este, además de que todo tiene que estar insertado de entre un sub y un sub. Y aquí voy a meter ya un código que tengo aquí preparado, lo copio y lo pego aquí. Vamos a ver, ¿qué novedades tenemos en este código? La primera, acabo de declarar una variable nueva que la he llamado celda y que la he declarado como rango. Hay diferentes tipos de variables. Hemos visto hasta ahora, o no hemos incidido mucho en el tema de las variables, pero hay variables para guardar valores enteros, hay variables para guardar texto, hay variables para guardar números con decimales, números sin decimales, etc. ¿De acuerdo? Si no declaramos una variable, si no decimos de qué tipo es, que siempre se hace con la orden dim, nombre de la variable as y el tipo, si no declaramos esa variable, Excel lo que hace es declararla como un tipo que se llama variant. El tipo variant almacena cualquier cosa, ¿vale? Entonces, es óptimo, está bien para cuando estamos haciendo ejercicios como estos, donde, bueno, pues no tiene mayor importancia porque no estamos trabajando con muchísimos datos, pero en el momento que tengáis que trabajar con un volumen de datos importante, hay que afinar bien eso y declarar las variables sabiendo lo que van a almacenar, ¿vale? Por procedimientos internos de la memoria del ordenador, que ahora no nos vamos a meter, es interesante que las variables estén bien definidas. En este caso, repito, yo he declarado una variable, la he llamado celda y la he declarado como rango. Y lo único que voy a hacer va a ser decirle qué valor tiene esa variable. Lo hago con esta siguiente
instrucción, porque aquí, si os dais cuenta, ya lo vimos el otro día en una clase cuando hicimos un bucle que se llamaba for next. En ese caso, el bucle lo que hacía era leer o ejecutar lo que estaba dentro del bucle un determinado número de veces. Bueno, pues aquí, este for en realidad se llama for each, y lo que está haciendo es que por cada celda en el rango, veis que pone aquí de A1 a A11, me va a leer que si la celda está vacía, me sacará este mensaje diciendo que la celda no contiene valores. Y si no, me sacará el mensaje diciéndome que la celda contiene el valor que sea. ¿De acuerdo? Este bucle, desde este for hasta este next, lo va a realizar tantas veces como celdas haya en el rango de A1 a A11, es decir, 11 celdas. Y lo hemos llamado leer rango. ¿Vale? Pues ya está. Nos vamos a ir a nuestra hoja de cálculo. Aquí estamos. Vamos a irnos a esta hoja. Vamos a borrar esto que tenemos aquí. Y simplemente vamos a meter unos valores aquí hasta la A11, que es como nosotros hemos llamado este rango. Y bueno, en esta vamos a dejarla vacía y esta también la vamos a dejar vacía. Vamos a introducir un botón. Nos vemos aquí insertar, cogemos un botón de comando y elegimos el procedimiento leer rango. Aceptamos. Aquí lo modificamos esto de aquí. Leer rango. Y ahora, cuando yo le pulse aquí, lo que va a hacer va a ser leer este rango desde aquí hasta aquí, ¿vale? Estas 11 celdas. Las voy a poner de otro color. Las va a leer y me va a mostrar con mensajes en la pantalla, con cuadros de mensaje, me va a mostrar el valor. Si contiene un valor, me dirá el valor, y si está vacía, me dirá que está vacía, ¿vale? Vamos a empezar. Ahí lo vemos, la celda A1 contiene 4.234, la A2, la A3, ahora llegaremos a la A4 y me tiene que decir que está vacía. La celda A4 no contiene valores. 5, 6, 7, la 8 también está vacía, me lo comenta. La 9, la 10 y la 11. Ahí está. Se ha leído todo este rango y me ha devuelto los valores que tenía. Esa sería una manera de hacerlo, pero vamos a ver otra. En este caso voy a coger este rango de aquí, lo voy a poner también de otro color para que lo distingamos. Voy a meter aquí una serie de valores y lo que voy a hacer va a ser darle un nombre. A este rango, con el botón derecho, donde pone definir nombre, lo voy a llamar rango 1. Acepto. Y me voy ahora a la programación y aquí me voy a crear un procedimiento similar al de arriba, similar al del rango que me leía de la A1 a la A11, pero en este caso lo vamos a hacer para que me lea un rango con nombre, independientemente del número de celdas que tenga. Y para diferenciarlo lo voy a llamar sub leer rango con nombre. No lo he comentado, pero los nombres que pueden tener los procedimientos siguen las mismas reglas que los nombres de rangos dentro de las hojas de cálculo, etcétera. Es decir, tienen que empezar siempre por letra, no pueden contener espacios en blanco y no pueden ser palabras reservadas. Entonces aquí tengo el código aquí preparado. Es muy similar al de arriba, simplemente tiene una pequeña diferencia que ahora las voy a explicar. Vengo aquí, lo pego. Fijaros, hago lo mismo que en la otra. Primero dimensiono la celda declarándola como rango. Luego creo una variable que voy a llamar nombre, en la cual aparecerá un input box para que me pregunte cuál es el nombre del rango que yo quiero que me lea. Y lo demás es idéntico a la que teníamos arriba. Es decir, me va a recorrer con un for each, me va a recorrer todo el rango. En este caso, fijaros que pongo entre paréntesis el nombre de la variable, no como aquí que leíamos de A1 a 11, aquí será variable, cada vez será distinto, y el mismo condicional para que saque un mensaje u otro. ¿Vale? Entonces me vengo aquí a la hoja otra vez, voy a colocar otro botón aquí, ahí está. Veis que me aparece una de las opciones es leer rango con nombre, le digo aceptar, le vamos a poner aquí eso, fuera este nombre, un nombre, por ejemplo, vamos a ver que se vea bien, ahí está. Y entonces ahora, cuando yo pinche, lo primero que hace es preguntarme cuál es el nombre del rango, lo he guardado con el nombre de rango 1,
y me va a leer las celdas que contengan rango 1, que eran esas que estaban marcadas en azul. Aceptamos y ahí empezamos con la celda B1, contiene 324, 345, lo veis que va variando. Si, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que ahora cojo este rango de aquí, de estas 4 únicas celdas, estas 4 celdas, y les voy a dar un nombre. Le digo definir nombre y esto lo voy a llamar rango 2. Acepto. Cuando ahora pinche aquí y le diga que el nombre a leer es rango 2, me va a leer esas 4 celdas. La A1 contiene el 4234, la B1 el 324, porque lee por filas y luego por columnas. Ahí tenemos la segunda, la tercera, perdón, y ahí la cuarta. Sería una ventaja con respecto a leer un rango poniendo las celdas, porque de esta manera puede ser variable. Vale, seguimos pues con un par de ejemplos más. El siguiente caso que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es que me vaya haciendo la suma, me va a hacer una serie de sumas de los rangos que se encuentra y también el promedio. Venga, pues entonces lo voy a llamar aquí suma rango, por ejemplo, paréntesis, paréntesis. Ahí tengo ya mi procedimiento esperando y tengo el código aquí preparado para copiar y pegar y ahora os lo explico. Aquí está. Aquí lo tenemos. En principio hago lo mismo que antes. Declaro la variable celda como rango. Pregunto con un input box cuál es el nombre del rango. Y aquí directamente voy a asumir o voy a crearme una variable que he llamado suma celdas, donde le digo que suma celdas será igual al valor de suma celdas más el valor de la celda por donde esté pasando en ese momento el bucle, y una variable que he utilizado como contador. Esta variable contador lo que hago es que se va incrementando una vez en un número cada vez que pasa por aquí, de manera que si mi rango tiene 10 celdas, lo hará 10 veces y por lo tanto contador valdrá 10. Esto lo voy a usar para sacar el promedio. Porque luego al final lo que hago es, cuando ha terminado el bucle, es decir, cuando ha leído todas las celdas de mi rango, lo que va a hacer va a ser calcularme el promedio de celdas dividiendo la variable suma celdas por la variable contador, y luego le digo que en la celda C2 me devuelva el valor de suma celdas, es decir, la suma total, y en la celda C3 que me devuelva el promedio. ¿Vale? Bueno, pues vámonos aquí, a nuestra hoja. Veis que las celdas C1 y C2 están vacías. Voy a llevarme esto de todas formas un poquito más para aquí, para que no haya problemas y se vea bien. Para mover los botones lo tenéis que hacer con el botón derecho. Vale, tengo la celda C vacía. Vamos a meter el botón que hará la suma de celdas. Lo dibujo aquí. Aquí tenemos sumar rango. Acepto. Se lo vamos a poner aquí. Y como tenemos ahora mismo dos rangos, este era el rango 1, fijaros lo que pone aquí, y aquí teníamos el rango 2, bueno, pues vamos a empezar por el rango 1. Nombre del rango, pues rango 1. Le digo aceptar, y aquí veo la suma, y aquí veo el promedio. ¿Vale? Esta es la suma, y este es el promedio. Si ahora le digo que lo haga lo mismo, pero con el rango 2, acepto, y ahí me está dando la suma de estos 4 celdas, y aquí el promedio. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, aquí una pequeña curiosidad o una cosa que hay que tener en cuenta es que imaginemos que en este rango de aquí voy a poner letras. Y ahora voy a decir otra vez que me sume rango y que me sume el rango 1. Esto me va a dar un error porque lo que intentamos es sumar un texto con letras. Y eso, como sabemos, Excel no lo deja. Entonces, vamos a darle finalizar a ese error, vamos a corregirlo y dejarlo con números, vamos a dejarlo con letras y vamos a ver cómo lo podríamos corregir en programación. Eso simplemente lo que tendríamos que poner es aquí donde pone hace la suma, además de que en lugar de que pusiese solamente celda value, le podríamos poner val, que es la función que lo que calcula es el valor de una celda real, de manera que ese texto no va a tenerlo en cuenta, lo va a devolver como un 0, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto nos evitaríamos. Lo único que aquí también tendríamos que controlar que el contador en ese caso no sumase, ¿vale? Eso si queréis os lo dejo para que alguno lo haga, porque si no, claro, el valor del promedio me lo va a devaluar.
pero ahora ya voy a evitarme el error al menos. Le digo que me sume rango 1 y ahora ya no me da ese error porque esta celda no la tiene en cuenta. Seguimos pues con un poco más de programación. A ver, el siguiente ejercicio lo que nos va a hacer va a ser contar las celdas vacías que hay en un rango. ¿Vale? Entonces pues ya vengo aquí y lo voy a llamar sub contar vacías y copio el código hasta aquí y lo vamos a pegar. Es muy parecido al anterior, ¿vale? Lo pido, declaro la variable celda, declaro una variable nombre que me guardará lo que yo introduzca en una input box y tengo el mismo bucle que antes, pero en este caso lo que va a hacer es que si la celda está en blanco, me contará la celda con un contador o con una variable que yo he llamado contador vacías, al cual acumulará 1, y si la celda tiene datos, tiene algún tipo de información, me lo acumulará en una variable que he llamado contador llenas. Al final me calcula el promedio, me calcula la suma, me calcula y me muestra también las celdas vacías en la columna G. ¿Vale? Pues nos volvemos aquí, ahí tenemos la columna G, que está vacía, insertamos el botón y elegimos contar vacías. Vale, vamos a poner aquí que ponga lo de contar vacías. Y hace más cosas, no solamente cuenta las vacías. Y vamos a borrar aquí una celda, por ejemplo, otra aquí. Y le damos, le decimos que es el rango 1. ¿Nos ha dado un error? Pues mira, vamos a ver por qué nos ha dado error. En este caso, vale, porque aquí le hemos puesto, se nos ha olvidado ponerle lo del val. Bueno, se lo podemos poner también en tiempo de ejecución. Le vamos a dar que continúe. Y aquí vemos que me está diciendo cuál es la suma, cuál es el promedio y el número de contador de celdas vacías, que son esta y esta. Aquí nos lo ha hecho. Si hiciéramos esto con la celda con el rango 2, que son estas 4, si no recuerdo mal, no me tiene que devolver ninguna vacía. Vamos a decirle rango 2, acepto, y como vemos no me muestra ninguna vacía. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a volver a nuestro código. Vamos a ver cuál es el siguiente ejemplo que tengo aquí preparado. Vale, el siguiente que vamos a hacer son los típicos bucles. Un bucle que me rellene un número de celdas de una manera bastante rápida. Entonces, yo lo voy a llamar subbucle 1000 porque va a hacer una cuenta de 1000 celdas. Y en este caso, el código sería el siguiente. Voy a copiarlo y lo pego aquí. Fijaros, es muy sencillo. Declaro la variable celda como un rango, como llevamos haciendo hoy todo el rato. Pongo el for each para que me lea todo el rango. En este caso le he puesto, en lugar de que me pregunte, me va a recorrer de la K1 a la K1000. Esto es porque veamos que lo hace directamente en una celda, podría haber sido cualquiera. Y luego lo único que hago es utilizar una variable valor que se va acumulando de uno en uno para que en esa celda ponga el valor correspondiente. ¿De acuerdo? Así saldrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta el número 1000. Sin más. Pues nos vamos otra vez a la hoja de cálculo. Vamos a meter aquí, vamos a poner esto más pequeño, si no la columna acá no la vamos a ver. Bueno, ahí está. También podemos ocultarnos estas celdas de momento, que no las necesitamos ya. Y así se ve bien la columna acá que está aquí. Y la vamos a meter aquí. Sentamos el botón. Cogemos el bucle que se llama 1000. Le llamamos bucle 1000. Y ahora cuando lo pulse veremos que la celda K, la columna K, que está totalmente vacía, se ha llenado desde el número 1, como os podéis imaginar, hasta el número 1000. O sea, que no se lo cree. Ahí está. Hasta el número 1000. ¿Vale? Podríamos haber puesto el número que nos quisiéramos. Es decir, si en lugar de 1000 queréis poner 10.000, pues aquí sería simplemente poner un 0 más. Volver aquí. Y ahora volver a darle al botón. Y ahora nos habrá creado las 10.000 celdas que estarán por ahí. No hace falta que lleguemos hasta el final, pero veis que ya ha pasado de 1000 y seguirá hasta la celda donde esté el número 10.000.
¿De acuerdo? ¿Qué pasa si lo que queremos hacer, por ejemplo, es que lo haga en un rango que coja más columnas, porque solamente hemos cogido la columna K? Bueno, pues en este caso lo vamos a hacer con otro bucle. Así que ponemos sub bucle 10K, por ejemplo. El nombre tiene que ser todo seguido. Así. Y en este caso, simplemente he hecho una pequeña variación. Aquí lo vais a ver. En donde he variado de diciendo que el rango no es de K1 a K1000, sino de K1 a P10.000, o a P1000, perdón. ¿Vale? Bueno, en realidad no son 10 veces, sino que son 6.000, pero da igual, para que lo entendamos. Simplemente he cambiado eso. ¿Por qué? Porque quiero que veáis cómo ahora, cuando me voy a la hoja de cálculo, inserto aquí el botón y le digo el bucle 10K. Vamos a borrar esto y ponemos bucle 10K. Ahora voy a borrar la columna K vacía. Va a coger no solamente la K, sino que va a ir también hasta la P. Es decir, va a coger todo este rango y va a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego aquí pasará 7, 8, 9, etc. Vamos a ver. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí tenemos que habrá llegado hasta la 1000. Como son 6 columnas, pues habrá llegado hasta la 6000, que será la última. Ahí está, me he pasado. Ahí estaría la última. ¿De acuerdo? Pues esto ha sido un poco la clase de hoy, lo que os quería enseñar. Si alguien quiere practicar un poco y hacer alguna pequeña variación, pues no sé, le aconsejo, le reto a que, por ejemplo, en este último bucle que hemos puesto, pues hacer que en lugar de que salgan solamente los números de uno en uno, pues que salgan, por ejemplo, los números pares, por hacerlo así, ¿vale? Bien que salgan 2, 4, 6, 8, 10, o que escriba 2 aquí, la del 3 no la llene, aquí la del 4, la del 5 no, la del 6 sí. Bueno, podéis ejecutar diferentes posibilidades y a ver qué tal se os da, ¿vale? Pues ya está, muchas gracias.